Más de 14.000 niños están en las guerrillas o los grupos paramilitares. Las FARC no respetan el proceso de autonomía de los indígenas y no quieren neutralidad. Representantes de las víctimas del conflicto armado rechazaron la presencia de los voceros de la SAUCE en el Congreso y exigieron un proceso con justicia, verdad y reparación. A nivel nacional e internacional, la existencia de un plan que consistía en asesinar a todas las personas que habían salido elegidas en esa elección. Mientras no hubo esa pugna en Toribio, nosotros no había problema. Si nosotros, aquí están los plátanos, están las yucas, incluso. Y mi prima y nosotras en nuestra inocencia decíamos, pues nos vienen a salvar. Hemos recogido el país. Hoy es un solo haz. Ha desaparecido toda causa para la violencia. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conversación donde haremos un breve recorrido histórico de la relación incipiente entre la organización de nuestro Estado y el conflicto armado que ha vivido nuestro país por más de medio siglo. Quien les habla, Sara Ávila, y mi compañero Santiago Zárate. Hola Santi. Hola Sara y hola a todos y todas. Y bueno, sí, en este espacio nos permitimos ir y venir en el tiempo para reflexionar un poco sobre nuestra construcción como sociedad, como Estado y como nación en Colombia. Y bueno, para eso hablaremos brevemente de la pugna de poderes e ideas en nuestra historia reciente y los intentos de legitimación del poder estatal bajo la figura de la descentralización, la cual comienza desde la década de los 80 y toma un rumbo mucho más marcado en la Constitución del 91. También Santi, esos intentos terminaron por definir las realidades durante el conflicto armado y las dificultades en el ejercicio de una democracia eficaz y consciente. Empiezo haciéndoles una recomendación de un documental espectacular grabado y producido por la Universidad Nacional de Colombia que les permite conectarse un poco más con las realidades más cercanas a los vestigios de la guerra. Realidades como la de Toribio en Cauca y la de Calamar en Guaviare en una época preacuerdo. Ajá, les estamos hablando del documental 5 relatos peregrinos, que muestra un poco esta desconexidad lamentable entre territorios y cómo nos entendemos a nosotros mismos en una pluralidad de comunidades e historias, bajo un mismo contexto nacional. Pero abordemos un poco, hablaremos del documental más adelantico, porque creo que es momento de entrar en materia. Entonces, rebobinemos y ubiquémonos en los 80. Con la Constitución de 1886 aún vigente, se llevaba más de un siglo tratando de construir una identidad como nación, subestimando en el proceso el enredo que significaba la coexistencia de diferentes culturas, tradiciones y, por supuesto, identidades en el mismo territorio nacional. Muy bien, pero ¿por qué partimos de los 80? Uy, esa pregunta podría tener muchas respuestas, pero centrémonos en las más influyentes en el tema que estamos hablando acá en Colombia y la descentralización. Y la primera, claro está, era la crisis generalizada en Latinoamérica que empezó por la deuda externa y fue generando en una crisis de legitimidad del mismo poder político en el interior de los países. Y una segunda razón, que no es ajena a esta primera, fue una mayor puesta en escena de los grupos armados que arrebataban cada vez más el monopolio de la fuerza del Estado colombiano. Nos ubicamos entonces en un contexto nacional complejo que desde Michelsen en los 70, pasando por Turbay, previeron la descentralización como un modelo que solucionaría estos problemas del desequilibrio de poder, que según ellos era la causa del conflicto armado. No obstante las fallas en la implementación de esta descentralización territorial, con la perpetuación de una democracia limitada por los partidos tradicionales, fueron la antesala para que en el 91 la descentralización no fuese ya una política de gobierno, sino como tal un fin y principio del Estado que garantizaría los bienes básicos a todos los rincones del país junto a un ejercicio real de la democracia. Sin embargo, lo que pretendemos sostener aquí con los temas de los que vamos a hablar a continuación es que este principio constitucional de la descentralización como medio para un fin fracasó en su cometido al ignorar la heterogeneidad cultural, histórica y social de los territorios. Pero te estás adelantando mucho, ¿no? Volvamos un momento a la apertura democrática que trajo el gobierno de Betancourt, con su modelo de descentralización fiscal, administrativa, política. Uno de los fines más importantes era precisamente el de acercar la ciudadanía al poder político, lo que se hizo a través de más mecanismos de participación democrática. Ejemplo de ello, no sé si recuerdas, fue la elección popular de alcaldes, función que antes le correspondía al Ejecutivo. Claro, y es que en la democracia se vislumbraba la salida de la crisis de legitimidad del Estado, lo que también hacía parte de los orígenes del conflicto, en medio de un dominio del escenario político por los partidos tradicionales.
Pero en este periodo la llamada apertura democrática no fue tampoco suficiente para desmontar a estos partidos anquilosados en el poder, dando resultados contrarios como lo fue el exterminio sistemático de la Unión Patriótica, desde el año de su creación en el 84 hasta muy entrados los 90. Evidenciamos entonces que la descentralización desde sus primeros intentos se hizo bajo una cultura política hostil, sin la intención de las dirigentes de hacer que las poblaciones lejanas al centro se sintieran parte de las estructuras políticas. Aunque Santi, te pregunto, hemos mencionado solo la descentralización política. ¿Qué hay de la administrativa y la fiscal? Es que todas tienen que ver en la construcción de una legitimidad por parte del pueblo, porque parte de la aprobación y apropiación hacia las instituciones estatales era su función de proveer los servicios públicos, educación, salud, infraestructura vial, agua potable, en fin, las cuales requerían sí o sí de una administración local y de cierta autonomía fiscal de sus recursos. Bueno, sí. Fue allí que se vio cómo el poder central, con su intención de descentralizar, fijó la importancia en el municipio, otorgándole de un momento a otro, eso sí, todas estas funciones administrativas y financieras que mencionas, sin una conciencia suficiente del desconocimiento y atraso para el manejo de un sistema y unas instituciones dedicadas a estas nuevas funciones locales. Es por eso que, como lo narra Pineda Jiménez, la recentralización de sus poderes y funciones se evidencia en la práctica, dada la desconfianza frente al municipio ante la fragilidad en el ejercicio y control sobre sus territorios. Y esto sumándole todas las diferencias sociales y culturales en cada población que no fueron tenidas en cuenta para la solución de sus problemas locales. Exacto. Y fue en este panorama de recentralización, partidos anclados en el poder, ilegitimidad y conflicto armado que llega la Constitución del 91, para implementar esta vez la descentralización como modelo de organización territorial. Los constituyentes tenían su fe puesta en este principio para el fin del conflicto, como lo decía Jaime Castro. La descentralización constituye legalmente una de las claves de la guerra o de la paz, porque los escenarios democráticos que crea deben servir para la reinserción de los alzados en armas que deseen participar en la vida pública a nivel regional y local. Como se ha dicho con razón, el país tiene que prepararse para ver los gobernadores y alcaldes a los guerrilleros desmovilizados que el pueblo elija. Y tristemente vemos que esto no fue así. La descentralización territorial puesta en función en el nuevo modelo de Estado dio como resultado todo lo contrario a lo esperado. El conflicto armado tuvo su auge en los años 90. Ayer precisamente me encontraba leyendo unas cifras de la Presidencia de la República sobre los asesinatos a gobernantes u opositores de los grupos armados y me parecieron súper sorprendentes y mega preocupantes. Mira, los grupos armados ilegales asesinaron entre 1988 y 2001 un total de 70 candidatos a alcaldía, 92 a consejos y 14 a otros tipos de cargos públicos, siendo 1997 el año más crítico con 57 candidatos asesinados, 100 secuestrados y 369 retirados de la contienda electoral por presión de los actores armados. Pero es como irónico que esto haya pasado cuando se le dio más autonomía a cada región, ¿no? Tuvo que haber sido por una causa distinta al proceso descentralizado. Es que ese es el punto, Santi. Entre las competencias que se le atribuyeron a los gobiernos locales estaba precisamente la administración de presupuestos, lo que lógicamente causó que ahora los municipios manejaran ciertas cantidades de dinero que los grupos armados veían como medio de financiación. Eso es lo que muchos han tildado como la toma de la administración pública por los grupos armados, lo que hacía parte de sus estrategias de dominio territorial y que se hizo en la práctica por medio de la intimidación a los alcaldes y demás dirigentes municipales. Incluso en territorios en que antes estos poderes de hecho eran ejercidos por los grupos armados, quienes administraban justicia, recaudaban tributos y controlaban la población, continuaron siendo los dirigentes políticos en la zona de forma ilegal, pero ahora con recursos del Estado. Eso me lleva a recordar las clases de historia de mi colegio en noveno, cuando una profesora que era súper revolucionaria nos hablaba del clientelismo armado, que se producía a través de la exigencia de pagos a contratistas para beneficiarse ellos, los grupos armados, de alguna obra o para sacar tajada de ese mismo contrato. Entonces el Estado no tuvo en cuenta que la capacidad de defensa de todos estos municipios no era la misma que la del gobierno central, y es por eso que todo el dinero que ahora ellos manejaban terminó volviéndose un problema. Ok, ¿tú veías eso en el colegio? Yo apenas vi de historia quién era Colón. Te lo juro, hicimos hasta un juego de roles con personajes influyentes en el conflicto colombiano. Bueno, volviendo al tema, estos rumbos inesperados con respecto a la perpetuación de la ilegitimidad a razón de una democracia a medias y el auge de los grupos armados por las causas que acabamos de mencionar
como la nueva fuente de financiación a partir de recursos públicos, nos van mostrando las fallas en el modelo descentralizado que dificultaron entonces la consolidación del Estado en todos los sectores del país. Y hay que mencionar el no tan pequeño paréntesis que provocó este último fenómeno de financiación pública a grupos armados en el gobierno de Uribe, donde se presenció una recentralización significativa de la administración y la financiación de cada municipio, dejando aún más en desamparo a muchas poblaciones periféricas víctimas del conflicto. Y ya que lo mencionas, esta situación aguda en las poblaciones periféricas nos da una pauta para evidenciar una última situación que nos lleva a sostener que la descentralización como proyecto constitucional falló en su ejecución. Y es este desconocimiento desde el centro a la periferia que conllevó a una infiltración del Estado que pretendía imponer unas mismas estructuras de control y organización en poblaciones disímiles, culturalmente distintas, con tradiciones propias y muy marcadas, que precisamente guardaban costumbres políticas ajenas a las defendidas por los partidos tradicionales y poderosos. Oye, sí, y esta situación la podemos ver precisamente en nuestra recomendación de hoy, que ya les habíamos hecho, 5 relatos peregrinos, que nos acerca en el tiempo a la realidad de ahora y muestra los desfases en la descentralización que prácticamente buscaba efectos tendientes a fortalecer el Estado por medio de una repartición de poder meramente en el papel, porque las decisiones del centro siguieron incidiendo en todos los rincones del país, sea por su desconexión con el territorio al que se pretendían aplicar o su exclusión total del panorama político. A través de los megaproyectos en Buenaventura, los grupos al margen de la ley tomaron fuerza. Para nosotros las NASA y los pueblos indígenas en Colombia, la paz es vida digna en el territorio. En el campo, el día que no escucharon un bombazo, ese día estaba, hasta se extrañaba porque no escuchaban un bombazo. Creo que el ejemplo clave de esta desconexión entre las realidades de un mismo territorio nacional, del que hace énfasis el documental, fue el plebiscito sobre los acuerdos de paz en el 2016. Sí, una pregunta que nos puede dejar este acontecimiento histórico es: ¿cómo es posible que la gente ajena al conflicto armado, que no ha convivido con el miedo cotidiano a morir en territorio de combate, tenga la autoridad para decidir sobre la paz de un territorio que desconocen completamente y del que mucho menos se sienten parte? Es una pregunta que muchos se han hecho y que parte de un supuesto de democracia y descentralización política que para este tipo de decisiones ignora la incidencia que no es nacional, sino focalizada en ciertos territorios. Por eso, una de las razones de que la descentralización no haya sido efectiva desde un principio fue su pretensión de ser formalmente homogénea en todo el país, desconociendo materialmente las necesidades, la historia y las expectativas de cada pueblo. En Colombia somos unos pocos los que sentimos la guerra, somos unos pocos los que ponemos los muertos. Porque si Colombia votó no ese plebiscito para la paz, creo que no quieren la paz, no quieren nada. Están en contra de nosotros los que vivimos en las costas, los que hemos vivido la guerra. Finalmente, podemos ver cómo el principio de centralización tuvo un papel principal en medio de la crisis por el COVID-19, en la que cada región y municipio tuvo que responder acorde a sus necesidades locales inmediatas de manera diferenciada. Para concluir, la descentralización es un proceso que aún no termina y que no lo hará hasta que los poderes en la administración, financiación y control político tengan una autonomía real y consciente de las particularidades de cada territorio. Aunque Sara, yo siento que hay un panorama optimista para que este desarrollo en la autonomía de los gobiernos locales responda a estas necesidades específicas. Gracias a las tecnologías de la información que hoy nos hacen un país más consciente de su diversidad social y que empieza a entender que los poderes, que tienen la última palabra para transformar nuestras realidades sociales, son poderes constituidos por y para el pueblo mismo. Bueno, ya te lo has dicho, y aunque nos gustaría quedarnos acá todo el día echando más chismecito histórico, llegó la hora de despedirnos. Gracias a todos y todas por escucharnos, y si les gustó no se olviden de compartir el episodio con sus amigos. Chao. Chao.